recuerdan qué decía? ¿Qué le gritaban? Hosana al rey. Hosana al rey. En las Más o alturas. menos. En las alturas. Hosana al hijo de David. Era lo que le gritaban. Hosana al hijo de David. Y le ponían, cuando él entra, y le ponían con palmas, ¿no? Lo recibieron. Y entonces, si ya sabemos que decía, te suplicamos que nos salves, ¿qué le estaban diciendo? Le decían eso. Hijo de David, sálvanos. Y lo que esperaba el pueblo era que los salvara de su situación y de su circunstancia, porque vivían oprimidos por Roma, ¿de acuerdo? Entonces consideraban que él iba a venir como un revolucionario quizás, como un caudillo, como alguien que ya iba a liberar a Judea del dominio romano. Entonces, pero también hay en algunos salmos en donde la palabra se usa, ¿sí? Se usa para decir eso, o sea, suplicando salvación, ¿no? Entonces, pero también la hemos venido usando como una aleluya, como una alabanza a Dios, ¿no? Entonces, y hoy vamos a tocar este tema que teníamos ya traíamos rato, ¿no? Que lo queríamos tocar, este tema de la alabanza, ¿no? Entonces, bueno, pónganle play, Beto. Ah, no. No es un video, pero así le pusimos Viviendo en Alabanza, como una continuación a lo que hemos estado platicando, que es vivir para la gloria de Dios. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Yo quiero preguntarles, estamos hablando de Viviendo en Alabanza. Antes Beto y Vale, queríamos llegar aquí, pero llevamos un caminito recorrido en las últimas semanas, lo que hemos venido compartiendo. Y de lo que hemos venido compartiendo fue, primero hace algunas semanas tocamos, era que Dios quiere usarte. ¿Se acuerdan? O sea, decíamos, Dios quiere que colabores con Él. O sea, Dios quiere que tú seas de bendición, como dice desde allá la promesa que le hace a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. O sea, Dios quiere usarte. Ahí nos da Dios la oportunidad de que por eso nos hace a su imagen y semejanza para ser usados por Él. Y entonces con tus acciones puedan decir, wow, este chavo, esta chava es diferente. Podemos representarlo, ¿verdad? Uh-huh. Ese fue un tema que vimos. Después vimos otro tema, era aquel donde decía que Dios está trabajando. O sea, contigo o sin ti, Dios ya está trabajando. Entonces, porque Él todo lo puede y Él todo lo hace, pero podemos representarlo, ¿no? Podemos representarlo. Creo que no está prendido el micrófono de respaldo. Así está. Bueno, entonces, Dios quiere, Dios ya está trabajando, entonces nos da esa oportunidad. Y la semana pasada, Beto y Vale nos compartió que lo que tú haces es tu servicio, es tu ministerio, ¿no? Tu vida es la oportunidad que Dios te da. O sea, tú como estudiante, tú como ingeniero, tú como arquitecto, tú en tu hogar, ahí es donde Dios quiere usarte. Y ahí es donde tú sirves para ser de bendición a los demás. No necesariamente es el tema, vamos a decir, pues la alabanza o sirviendo en producción, como nos ayudan ahí las chicas Corro y Hernán, ¿no?
O lo de la operación también, que ahí nos ayuda Vivi, Natalia y Becky, etcétera. No es solo la iglesia. Y esa parte nos compartía Beto y Vale, en donde ahí es donde tú vas a honrar a Dios con tus actos. Entonces, tu vida constantemente honra a Dios. Constantemente. Bueno, debiera ser. En la forma como trabajas, en la forma como estudias, en el lugar y la importancia que les das a las personas, ahí es donde honra a Dios. Y ahora sí, con este antecedente, en teoría también la alabanza. Y ahí viene ya, ahora sí, tu pregunta. Así es. La pregunta es, ¿qué es la alabanza? Porque siempre decimos, vamos a cantar una alabanza, pero ¿alguien tiene idea de qué es? Bueno, nos ponemos fresas. Musicalmente hablando, es darle gracias a Dios. Así es. Darle gracias. ¿Alguien más? O sea, si lo buscas, dices en el diccionario y dices alabanza, ¿qué encuentras? Eso es lo que dices, ¿no, Rubén? Eso dice el querido Google. A ver, querido Google. A la Alexa. Bueno, pues la alabanza. Queremos hablar de la alabanza porque pues siempre tocamos ese tema, la alabanza. Hay hasta unos pericos que cantan alabaré. Pero bueno, ¿qué es alabanza? Yo pensé que iban a decir algo como adoración a Dios. Y quería diferenciar estas dos palabras. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Y bueno, pues la música es una expresión, ¿verdad? De darle gracias, de adorarlo por lo que Él es. Por ejemplo, Vale, ¿tú por qué alabas a Dios? Por lo bueno que ha sido conmigo en mi vida, me dio pues una carrera, un esposo, no sé, me ha dado muchas bendiciones. Ok, por eso alabamos a Dios, ¿no? Hay momentos en donde dices, Dios, wow, gracias, ¿no? Gracias porque me doy cuenta que estoy sano incluso, ¿no? El tema de la salud, importante. Entonces, oye, te doy gracias porque, por ejemplo, como Cami que cumple años. Un año más y dices, wow, qué padre, ¿no? Entonces, gracias Dios, porque me has dado un año más de vida. Y Beto, cuando hablas de adorar. Pues por lo que Él es, porque pues Él es Dios. Sí, corrígelo. No, yo iba a decir pues lo que Él es omnipotente, omnipresente, poderoso, majestuoso, o sea, es Dios, como dice Beto. Beto, ¿y en dónde se adora? O sea, ¿cómo podemos adorar a Dios? Algo que te recuerde en dónde se adora, por ejemplo. Nosotros. En general. Pues lo adoramos aquí. Y ahorita que cantamos, pues es una expresión, ¿verdad? La música. Pero lo adoramos con nuestras vidas, en nuestras oraciones. ¿Saben? Ahorita se adora a Dios en el cielo, delante del trono de Dios. Y ahí los ángeles, hay adoración permanente en el cielo. ¿Por qué? Porque es Dios. Esa es al que, el que es digno de ser adorado. Y esa parte es bien diferente. Hay veces que entiendes la grandeza de Dios. Y es cuando dices, ay Dios, wow, ¿qué te digo? Pues Hosana, sálvanos, alabado seas, ¿no? Pero te adoro y a veces estás en ese momento ya nada más porque estás en la presencia de Dios. Pues de eso vamos a hablar, de estar en la presencia del Señor precisamente. Dale la siguiente.
Bueno, hablábamos, como ahorita nos hizo la pequeña introducción mi tío, de la semana pasada y bueno, de estas semanas en las que hemos estado viendo cómo Dios quiere trabajar con nosotros, y una de las formas en las que Dios quiere trabajar con nosotros es pues que nuestras vidas sean de servicio a Él y a los demás también, ¿no? Y eso es lo que realmente pues es darle la gloria a Dios y de esa manera vivir una vida de constante alabanza, de constante agradecimiento por las cosas que nos ha dado. Y bueno, buscamos este versículo que está en Hebreos 13, que dice: por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y pusimos este versículo porque luego relacionamos como una palabra de sacrificio como algo negativo o como la vida de un animalito o algo así. Y dice aquí que los sacrificios que le agradan a Dios es hacer el bien a los demás. Y realmente con eso también podemos alabar a Dios. ¿Por qué como un sacrificio? Porque luego el sacrificio lo consideramos así como sufrimiento, ¿no? Pues no es sufrimiento cuando tú entiendes que algo tiene más prioridad, por así decirlo. Por así decirlo, yo sacrifico mi tiempo al venir a ensayar, porque es tiempo que yo podría utilizar en otra actividad. Sin embargo, no es algo que me afecte, porque a pesar de que sacrifico mi tiempo, realmente sé que estoy siendo útil en ese tiempo que estoy sacrificando. Ok, entonces no es un tema de sacrificio de dolor, ¿no? Sino de invertir tu tiempo en algo que es para los demás. Entonces, requiere un esfuerzo, es lo que quiere decir. Cuando vean la palabra sacrificio, hay un sacrificio que es supremo y de supremo dolor, que es el que Jesús hizo en la cruz. Ese fue un sacrificio de vida, dio su vida a ese tema. Pero cuando tú te esfuerzas por algo, es a lo que se refiere la Biblia como un sacrificio. Cuando tú te esfuerzas por algo, o sea, estás invirtiendo tu vida en ese esfuerzo. Entonces es por bendición. ¿Y por qué esas gráficas? ¿Pusieron esas gráficas? Sí, las pusimos porque a pesar de que asociamos muchas veces la alabanza con el tema musical, la música, realmente no. Podemos alabar a Dios porque es tan simple como agradecerle a Él en todo lo que hagamos, ¿no? Y leíamos precisamente este versículo la semana pasada, que todo lo que hagan, ya sea comer o beber, que eran cosas, decíamos, muy ordinarias a lo mejor, pero todo lo podemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, por eso esta imagen, ya sea que en este caso acomoden sillas o estudien una carrera o ayuden a sus papás, a sus abuelitos, todo realmente sirve para alabar a Dios. Aterrizando esta parte de honra, de dar gloria a Dios, Beto, en tu caso, ¿cómo lo parafrasearías este tema de dar honra a Dios o de glorificar a Dios? ¿Y cómo sería en el común, en lo diario? ¿Tú cómo honras a Dios y cómo le das la gloria a Dios en lo cotidiano? Bueno, en lo cotidiano, por eso pusimos este versículo, dice: no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Y pues siempre estoy haciendo el bien. No es cierto. Dice de compartir lo que tienen con los demás. Puede ser enseñando, puede ser pues atendiendo al grupo, bueno, los sábados. Referente a la imagen, pues yo siento que haciendo un buen trabajo. Leíamos la semana pasada en Colosenses que todo lo que hagan, dice, hacedlo como para el Señor. Entonces, pues es hacer un buen trabajo. Y fíjense, esta parte, ustedes saben que trato de cambiar un poco los conceptos o tratar de explicar con lo cotidiano. O sea, yo soy como la nueva versión, la nueva traducción viviente, ¿no?
Trato de entender el concepto, pero cuando leemos aquí, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Lo que está diciendo, esfuérzate completamente en lo que haces para que Dios se sienta honrado, se sienta bien. Es decir, oye, lo que haces dibuja una sonrisa en Dios. Y que se sienta representado. Y que se sienta bien, que diga, qué padre que Elisa lo hizo bien. Oye, qué padre que está atendiendo y está ocupada por su paciente. Oye, qué padre que le hablaste a tu amigo. Oye, qué bueno que te esforzaste, que tu vida como estudiante implicó un esfuerzo y le estás echando ganas. Entonces, ver esa parte que a veces nos quedamos como presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y ese es nuestro culto racional, dice Romanos 12. Bueno, lo que quiere decir es eso, o sea, esfuérzate. O sea, qué padre que te esfuerces por ayudar a tu hermana a aprender las tablas. Y ahí Dios dice, qué chido, ¿no? Qué bueno que antes no eras paciente y ahora ya eres paciente, ¿no? Entonces veamos que es un esfuerzo, no es fácil dominarse y tener control. Ahí sí es un sacrificio. Exacto, ¿no? Pero bueno, es esa parte. Bueno, entonces, ya habiendo dicho esto, que no nos referimos exclusivamente a la parte musical, de todas maneras, pues bueno, el área musical es en donde Dios decidió ponernos a Beto y a mí, por alguna razón. Entonces, queremos hablar del tema musical y de cómo la alabanza en el área de la música también, pues representa a Dios, ¿no? Y bueno, para empezar, me gustaría comenzar con esto, que es el poder que tiene la música o la influencia que tiene la música en los seres humanos. Yo soy bioquímica, tenía que sacar algo. Bien. Sí, como que no veía así la mano de Beto ahí, pero a ver, explícanos. Algo que me di la tarea de investigar es el efecto que la música tiene en nuestro cerebro, porque muchas veces no nos damos de la influencia o el gran poder que tiene en nuestro subconsciente, aunque nosotros digamos que no y que solamente es una canción que nos gusta o que incluso esté en otro idioma y digas ni le entiendo. Realmente tiene un efecto en tu cerebro, estés consciente o no. Y bueno, lo que se ha descubierto es que en imágenes cerebrales es que escuchar música activa áreas de nuestro sistema límbico, que es la estructura central encargada del procesamiento de nuestras emociones. Entonces tiene una mayor influencia en nuestra área emocional. Es por eso que cuando estamos tristes nos gusta escuchar música triste, porque es una forma en la que nos ayudamos a nosotros mismos a procesar esas emociones. Incluso sea la canción que sea, a lo mejor suena muy fea, muy triste, no sé, pero toda la música que nos gusta nos hace liberar dopamina. Es por eso que aunque sea una canción a lo mejor triste y parece que relacionamos siempre la dopamina como esta hormona de la felicidad, pero a pesar de que pueda ser un sentimiento negativo como la tristeza, aún así liberamos esa dopamina y nos hace sentir bien con nosotros mismos y entramos en un estado emocional relacionado a lo que estamos escuchando. Estas imágenes que pones, hay una imagen a la izquierda en donde se ve unos ciertos puntitos azules con una intensidad y unos rojitos. Pero en la otra se ve más. Sí, es la actividad cerebral. O sea, cuando estamos, por así decirlo, en descanso, claro que siempre tenemos ideas y nuestro cerebro siempre está trabajando, pero en la imagen en la que se ven más puntitos rojos, azules y todo eso, es que hay más actividad cerebral, ¿no? O sea, algo nos está produciendo. ¿A quién le gusta escuchar música aquí? Levante la mano. Bueno, cuando escuchan así se nos ve el cerebro. A mí, pueden ver, no se me ve, pero es muy padre. O sea, siempre va a haber un estímulo. Y este tema se habla también en los bebés, por esto
¿Quién creen que nos cableó de esta forma? Dios. Dios nos hizo así. Y Dios nos estimula también a través de la música, ¿no? Ahora, les comparto algo. Tengo una prima, es una de las primas más chicas que tengo, que sus hijas, pues a lo mejor están así un poquito más chicas, 12 años por ahí, 13, la mayor y la otra como 11, pero ella las estaba diciendo, una vez me dijo, oye, una tiende hacia la parte artística, hacia lo gráfico, ¿no? Y otra de ellas hacia lo musical. Y le dio, y dice, y la verdad yo quiero que ellas tengan estos dos, una está en clase de pintura y la otra está en la clase de música. Y ahorita me acordé cuando estabas diciendo, y se me hizo muy padre de ella, decía, es que yo quiero que mis hijas tengan un recurso, vamos a decir, artístico, ya sea la música o ya sea la pintura, para que puedan expresar sus emociones y sacar sus emociones. Y qué padre, véanlo como un recurso que Dios nos da. Por eso los pintores transmiten muchas veces sus emociones, o los músicos a la hora de componer, ¿no? Así es. Entonces, por eso decimos hablar acerca de la música, porque pues claramente tiene una influencia en nosotros. Y ahorita vamos a entrar a un tema bíblico, pero antes, como contexto, pues la música no es nueva. Se usaba en la antigüedad, en rituales, en himnos, incluso en cantos de guerra. O sea, vemos en la Biblia también que incluso en la guerra cantaban. Exacto. El pueblo de Israel cantó y se cayeron los muros de Jericó. Pues está la música clásica, y hoy en día la música está en todos lados. Está en las películas, en las series, en el centro comercial, cuando estás comprando ropa también. Todo eso tiene influencia en nosotros. Ahorita que dije la película me acordé, cuando ves al malvado o una película de terror, pues también la música pues suena como espeluznante, ¿no? Y te da más miedo, ¿no? O al tiburón. Sí, y todo tiene precisamente un propósito, ¿no? En los rituales, pues quieren llevarte a un estado emocional para que estés predispuesto al ritual que vas a estar. En los himnos, cantos de guerra, pues a pesar de que la circunstancia, pues no es algo padre, ¿no? Estar en tiempos de guerra, bueno, aún así para motivar a los soldados a luchar, pues tiene un estado, o sea, la música tenía una influencia en su estado emocional. La música clásica, digo, por eso incluso cuando estudiamos historia de la música vemos que hay etapas, ¿no? O sea, está en el barroco, romanticismo, ¿no? Todos, dependiendo de la época en la que se estaba viviendo, tenía un propósito, incluso tienen un mismo estilo, porque dependiendo de lo que estaban viviendo, el estado emocional de las personas era diferente, ¿no? Y bueno, ahorita lo decía Beto, hoy en día, pues en todas partes, decía de las películas de terror, y si ustedes intentan ver una película de terror sin música, ni siquiera da miedo, o sea, no te lleva a ese estado emocional de tensión y de que ya va a salir el jumpscare y te va a asustar, ¿no? Bueno, y en esta parte, a mí ahorita que comentaban de himnos y cantos de guerra, mencionaron obviamente la parte de Jericó, aunque ahí pues con la música, con las trompetas y el grito del pueblo hace que se caigan. Pero hay una parte, ¿alguien recuerda alguna otra parte memorable de donde se canta en medio de la guerra? A ver, alguien. ¿En la Biblia? ¿Sí? A ver, digo, claro que también cuando salen de Egipto luego vemos algunos salmos, el cántico de David o el cántico de Moisés, pero hay una parte bien padre que habla del rey Josafat. Y el rey Josafat, venían 3 pueblos que se habían puesto de acuerdo para ir a conquistar Judá, el reino del sur,
¿no? Y entonces eran 3 grandes pueblos. Y ahí es en, Daniel, ¿ahí la tienes? ¿Te acuerdas del rey Josafat? Es capítulo 20 de Segunda de Reyes, creo. Bueno, el caso es que le dice Dios, salgan a pelear y que el pueblo cante alabanzas. Y entonces van saliendo y están cantando alabanzas a una guerra perdida, porque eran 3 veces más, o sea, lo sobrepasaba en gran manera el pueblo. Y van confiados y todo el pueblo está cantando alabanzas. Entonces, estos himnos y cantos de guerra vienen y es muy padre este tema, porque cuando están cantando alabanzas y cuando van saliendo, están a la mitad porque acuérdense que era cuerpo a cuerpo. O sea, llevaban su espada y llevaban su escudo y era a morir. Entonces, cuando están en medio, se dan cuenta que Dios confunde a los 3 pueblos que iban contra ellos y se matan entre ellos y a ellos no les pasa nada. Pero decía yo, híjole, si yo fuera un soldado, oye, contra, no sé, por 3, por 4, salgan, pues ya me hubiera despedido de ángeles, ángeles, pues va. Segunda de Crónicas 20. Está bien padre ese pasaje, anótenlo, pero es cuando vemos alabanzas en la Biblia, y es creo que el punto al que quieren llegar ahorita, ¿no? Así es. ¿Le pueden dar al siguiente? ¿De dónde proviene la música? ¿Con qué propósito? La música fue creada para darle la honra y la gloria a Dios. Yo quise poner este versículo que está en Ezequiel, simplemente para entender quién creó la música. Dice, en Edén, aquí se está hablando de un personaje que Dios creó. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tremendo. Aquí se está hablando de un personaje espiritual, el cual tenía esta tarea de dirigir la música en el cielo. ¿Alguien sabe de quién se está hablando? ¿De quién? De Lucifer. Bien, ¿no? Un punto. Apúntale, Dani, a Camila, un punto para el examen final. Así es. Entonces, algo importante es, dice, o sea, desde antes de la creación existía la música, porque está diciendo, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, ya estaba antes de ser creado. No crean que Satanás creó la música, no. Pero dirigía la música en el cielo. Existe la música en el cielo. Por eso decíamos, allá ahorita le están cantando alabanzas, adorando a Dios. Hay adoración en el cielo, porque Él es Dios. Y solamente como un punto que creo yo importante, dice aquí, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. O sea, este personaje pues sabemos cómo terminó y que hoy en día tiene influencia de la música, pero ya no para la honra y gloria de Dios. No es en adoración lo que busca dirigir, obviamente, Satanás, que bueno, se convirtió en el enemigo de Dios como tal, sino que realmente la influencia que tiene pues es para lo contrario, ¿no? Para realmente alejarnos de Dios. Y podemos ver la influencia de Lucifer si buscamos incluso el top 100 de las canciones que más se escuchan hoy en día. Y se van a dar cuenta que no va a haber una sola
que sea referente a una adoración hacia Dios. Es bien fuerte ese tema. Ahora pueden ver cuántas de esas canciones te honran o honran la creación de Dios. Al contrario, ¿no? O sea, todo el tema de reggaetones y todo este rollo, están denigrando la creación de Dios. Entonces, pero lo que queremos entender es, originalmente la música no es mala. La música, Dios nos hizo para disfrutar la música y Él disfruta la alabanza y Él se goza con la adoración. Pero Satanás, que tuvo la oportunidad de dirigir la alabanza, de ser alguien que estaba, y vamos a decir, adorando a Dios, a la hora que se aleja de Dios, claro que hay una influencia tremenda en la música al día de hoy. Sí, con esto no queremos decir que no escuchen música o que solo pueden escuchar alabanzas o canciones, música cristiana. Simplemente ahorita hablábamos también de la influencia que tiene nuestro subconsciente, ¿no? O sea, y es simplemente ser conscientes de que tiene un efecto, lo queramos o no. Y de esa manera creo yo que podemos ser incluso más selectivos con lo que decidimos escuchar. Y bueno, otro versículo que pusimos fue en Génesis 4:21. Este es pues de las primeras veces que se menciona algo relacionado a la música, en este caso instrumentos musicales. Es una genealogía de los descendientes de Caín y se habla de que Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta, ¿no? Entonces, y recordemos eso, originalmente estaba para adorar a Dios, ¿no? Y para alabar a Dios por lo que ha hecho. Y después, cuando el hombre cae, cuando el hombre y la mujer se alejan de Dios, la música también, como veíamos, ha sido usada para la guerra. Pero no como en el caso de Josafat, que eran alabamos a Dios y Dios vencía, sino a veces lo usaban para ir a matar a tu prójimo. Entonces, podemos ver están esas dos opciones. O la música la usas entendiendo que es de gozo, de alabanza. Platicábamos la otra vez, oye, cuando de los frutos espirituales, creo que lo platicaba contigo, Beto, ¿no? Los frutos espirituales se manifiestan o los manifestamos de diferentes formas. Y vamos a decir el amor. El amor, pues con Beto, con una rosa, o a lo mejor llevando serenata y ahí está implícita la música, ¿no? Y dices, wow, o sea, lo expresamos de diferentes formas. Cuando estás en paz, también se manifiesta de diferente forma y es otro fruto espiritual. Pero cuando estás alegre, o sea, cuando el fruto del gozo se da, ¿cómo manifiestas el gozo, Beto? O bueno, tú dime cómo lo manifiesta Beto, así para que lo evidencies. pues no sé, se emociona, a lo mejor grita. Ok, grita, ¿no? No, decirle como ¡wow! ¿Han escuchado a Beto hacer eso? Yo muchas veces. ¿Y Vale? Ay, es que a Valeria le gusta mucho bailar, no sé. Bueno, Yo creo que cantas cuando estás ¿quién alegre. canta en el baño cuando está contento? Levanten la mano. Bueno, ahí está. ¿Quién se ha aventado un concierto tipo Taylor Swift en el baño? Mira, claro, seguro. No, tú no. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Estamos alegres, estamos contentos. Porque estamos alegres. O sea, si hay manifestaciones, otros bailan, ¿no? Otros gritan. Entonces, otros cargan a su mamá, ¿no? Ya están cargando, pero son expresiones de gozo y realmente espiritualmente lo hacemos. Ahora,
bueno, quería hacer esa parte en donde decir, sí, hay expresiones, por eso Dios naturalmente se dan cuenta como alguien está contento y todo el mundo canta en el baño, ¿no? Bien o mal, pero cantan en el baño. Y bueno, existe la alabanza. Y bueno, continuando como esa pequeña introducción de algunos pasajes en donde se menciona algo relacionado a la música en la Biblia, uno de los principios, no podemos hablar de música en la Biblia sin hablar del libro de los Salmos. Este es un libro muy importante en el que lo relacionamos precisamente a las alabanzas, porque viene mucha instrucción acerca de la música, de cómo se tocaban, bueno, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero bueno, vamos a hablar como tal del libro de los Salmos y cómo este es un lugar de alabanza. ¿Sí saben dónde se encuentra el libro de los Salmos? En la Biblia. Hombre, No. ¿Dónde se ubica? Como a la mitad, ¿no? mero en medio. En medio de la Biblia. Ahora, Beto, la verdad. Prepararon el estudio y todo este tema. Esto que estamos compartiendo lo preparó Beto y Vali. ¿Y qué tanto lees el libro de Salmos, Beto? Neta. ¿Mucho? Yo poco? creo que muy poco. El Muy libro de poco. Salmos muy poco. No, muy poco. Es un libro que conozco y conozco varios cánticos. Los hemos cantado en la iglesia, pero yo creo que es lo que menos leo, quizá los más famosos, ¿verdad? 23. A ver, ¿quién? El Salmo 23, a lo mejor lo conocen, pero el Salmo 1 también, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en fin. Pero ¿quién? A ver, ¿quién sí lee constantemente salmos de aquí? Levante su mano. En el plan de la Biblia. Y fuera del plan de la Biblia, bueno, esperemos que hoy le encontremos Un propósito. otro sentido al tema de salmos. Está muy padre lo que van a ver ahora. ¿Le pueden dar a la siguiente? El libro de Salmos, como título, en un texto hebreo se llamaba Alabanzas. Ahorita vamos a hablar, a decir por qué. Y otra traducción simplemente dice libro de los Salmos. Esta palabra Salmos significa hacer música y otra traducción que encontramos es rascar cuerdas, así como las de la guitarra. Y en este libro, ¿sí? Sí. En este libro hay 150 salmos, 150 poemas, 150 alabanzas, donde encontramos información del autor. Ahorita vamos a hablar de quiénes escribieron los salmos. La ocasión histórica, o sea, lo que estaban pasando en ese momento, si estaban en alguna guerra, si estaban pasando un momento triste o un momento alegre, de gozo. Dice una asignación litúrgica a un director de adoración e instrucciones. O sea, en el libro, en cada poema, bueno, en la mayoría, van a encontrar cómo se toca ese poema, esa alabanza, con qué instrumento, si es con el arpa, si es con la flauta, y qué emoción, si es un canto alegre o un canto triste. Sí, como decía Beto, pues en el libro de los Salmos o de las alabanzas encontramos de todo tipo de poemas. Hay, él decía bien, de alegría, de tristeza, hay peticiones, hay incluso confesiones acerca de pecado, hay de todo lo que hoy en día podríamos clasificar como géneros musicales. De alguna manera encontramos muchos géneros de salmos o de alabanzas a través de todo el libro. Es esa parte padre, o sea, desde el punto de vista espiritual, bueno, recuerdan, bueno, hay expresiones, ¿no? De acuerdo a lo que estaban viviendo y emociones. Algunos autores de salmos que recuerden. Pues principalmente David. El rey David. El rey David. ¿Cómo? Asab. Su hijo Salomón. Salomón.
Moisés. O sea, todos estos 150 salmos no son todos escritos por David, ¿no? Coré. Entonces, hay diferentes salmistas, ¿no? Igual como puede pasar que hay diferentes autores, ¿no? Hay, vamos, ¿recuerdan canciones de córtate las venas? ¿Verdad? Y todo el tema, bueno, ¿qué creen? Hay salmos así, ¿no? O hay salmos de desprecio, ¿no? Contra los enemigos. Que los mates. Sí, hay de decir, Señor, acaba con ellos, estos incircuncisos, por amor de tu nombre, ¿no? O sea, de coraje, como Paquita la del barrio. Sí, algo que me gustaría recalcar aquí es que todos estos salmos, ninguno, están puestos intencionalmente, fueron elegidos porque se escribieron muchos más de 150, pero estos 100, tiempo, exacto, pero solamente 150 fueron los que se quedaron en esta recopilación. Y no hay una forma correcta de hacer los salmos o de hacer una alabanza, porque me llama la atención que hoy en día se ha levantado como mucha crítica a que las alabanzas que tocamos o que son modernas son solamente centradas en ti mismo y nunca hablan de Dios. Pero es curioso porque leemos los salmos y David está hablando de él y de lo que él siente y de que siente el ser más vil de todo el mundo por haber pecado contra Dios, y hablan de sí mismo y no están mal, están ahí escritas, ¿no? Los que critican es porque tampoco leen el libro de Salmos, entonces. Y hoy quiero que lleguemos a este punto. O sea, la verdad era un momento, desde el año pasado, porque nos reunimos una vez al año, entonces un poco a planear lo que Dios quiere que hagamos en estudio, ¿no? O sea, que nos vaya guiando. Y habíamos platicado que queríamos tocar el tema de la alabanza. Y vivimos diferentes situaciones a lo largo del año, lo platico así con ustedes, que nos ha llevado a entender claramente por qué la alabanza, por qué lo hacemos. Y hoy es lo que queremos transmitir. El libro de Salmos transmite esta variedad de situaciones. Hay algunos que son de alegría, hay algunos que marcan tristeza. ¿Por qué? Porque no estaba el pueblo en Jerusalén. Hay algunos que se escribieron cuando estaban en el exilio, o cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Hay salmos cuando David está siendo perseguido y criticado y expresa su corazón. Y una parte bien padre que podría decir es, ¿por qué creen que David tenía un corazón que le agradaba a Dios? ¿Qué ibas a decir allá? Porque él, a pesar de equivocarse, volvía con Dios, y de ira comenta que porque era transparente delante de Dios. O sea, ambas es correcto. Y a veces cuando tú la riegas, lo que Dios quiere es que no te justifiques. Y Él sabe que la vamos a regar. Por eso entregó a su Hijo por ti. Tú la puedes regar, tus seres queridos la pueden regar. Pero lo que Dios quiere es que seamos transparentes con Él. Que sea esa transparencia. Por eso en ocasiones también hay salmos de súplica, ¿no? Señor, la estoy pasando mal. O hay veces de peticiones también, ¿no? Entonces, es una gran variedad de alabanzas. Es una gran variedad también de cánticos de adoración. Entonces, alabanzas por lo que Dios hace y puede hacer, y adoración por lo que Él es. Entonces, entrándole ahora sí a la médula de este mensaje, es... Después de esa pequeña introducción, no es cierto. Ya vamos a la mitad, un poco más. No.
Bueno, ¿le empiezo? El libro de los Salmos o el libro de las alabanzas, decíamos que hay 150, que es la colección más grande de poesía que se encuentra en este libro. Hay otro tipo de poesía, vemos el libro de Proverbios, etcétera. Y algo que me gustaría comentar aquí es que a mí me sorprende cómo la poesía hebrea es tan diferente a la poesía que conocemos hoy en día. Hoy en día creemos que poesía es rimar una palabra con otra y eso es todo lo que podemos como transmitir acerca en la poesía. Y en realidad en la poesía hebrea se riman ideas. Entonces no necesariamente tenían que rimar las palabras, pero se liga una idea con la otra y es por eso que, por ejemplo, en el libro de Proverbios vemos cómo se habla de una idea y se repite la misma idea, pero de otra manera en el siguiente párrafo, ¿no? Y bueno, ese es el tipo literario de este libro, de las alabanzas. El contexto, ahorita lo mencionábamos, es que fueron escritos por sabios, por reyes como el rey David, por profetas de Israel también. Algunos fueron cantados por coros y tenían el objetivo de ser cantados en el templo de Jerusalén y otros simplemente en casas, en lugares como este, no necesitaba ser un lugar grande, ¿verdad? Y algo muy interesante es que recuentan la historia bíblica completa. Les decía ahorita que los 150 salmos que están recopilados en el libro como tal, fueron seleccionados intencionalmente. No es que estén ahí por casualidad. Todos tienen el propósito de contar la historia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que vemos en los demás libros lo podemos encontrar en los Salmos. Muy bien. Hace referencia a toda la historia, ¿verdad? Queremos invitarlos a ver este libro como un lugar donde se encuentra la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? Un lugar, puse ahí, un lugar donde se encontrará la presencia de Dios, y hacemos relación un poco así como el Edén. Digo, cuando ustedes leen Génesis, en la parte en el principio, en el Edén, pues ahí se encontraba Dios, se encontraba junto con el ser humano en la tierra. Y también otra analogía es el tabernáculo, que es el lugar que construían para encontrarse con Dios. Entonces, es un lugar donde la tierra, o sea, en el plano donde nosotros vivimos, se conecta con este plano espiritual donde está la presencia de Dios. Un poco para entenderlo, pusimos un esquema. Un poquito antes de avanzar aquí al esquemita a la gráfica. A ver, el pueblo de Israel o el pueblo de la Biblia, ¿en dónde se encontraba con Jesús? Dio dos ejemplos, Beto. ¿En dónde podía interactuar con Dios el ser humano? ¿En dónde? En el templo era un lugar, porque llegaba el sacerdote y se encontraba con Dios, a la presencia de Dios. ¿En qué otro lugar? En el tabernáculo de reunión. O sea, vamos a ver, Beto decía, en el Edén interactuaba el ser humano con Dios y podían ver a Dios, ¿verdad? Se alejan del Edén y Dios les da la oportunidad de volverse a encontrar con Él. Obvio, hay una parte en donde Abraham se encuentra, Jacob se encuentra en ciertos lugares, pero permanentemente, cuando salen de Egipto, se encuentran con Él en el desierto y se encontraban en el tabernáculo de reunión. Era esa tienda, era una tienda de campaña, vamos a decir así, y ahí entraba Moisés y se encontraba con Dios. Era un lugar. Y después ese tabernáculo se convierte en el templo. ¿Ibas a decir algo? Sí. Se encontraba en el templo, ¿verdad? Entonces, ahí se encontraba con Dios. Y en la Biblia, ¿sí? Bueno, hay otro lugar también en donde el ser humano se encuentra con Dios.
En los montes, sí, obviamente hay una parte donde se encuentra en una zarza ardiendo y todo, pero permanentemente hay un periodo en donde se encuentran con Dios y es en el Evangelio. Es cuando Jesús viene, ¿no? Y después, aunque ya no estaba en el templo, pero se encuentran con Jesús, sus discípulos. Y después, cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón. Y es lo que tenemos que estar conscientes, que tú puedes tener un encuentro con Dios. Y Jesús es la Biblia, ¿sí? Y decíamos que, ¿dónde está el libro de Salmos? Casi en el centro de la Biblia, ¿no? Entonces, si salimos de Génesis, Éxodo, y salimos por el desierto y todo el tema, ¿en dónde crees en la Biblia que te puedes encontrar con Dios? En el libro de Salmos. El libro de Salmos es como si tú estuvieras entrando a la presencia de Dios. Hablar con Dios, abrir tu corazón con Dios. O sea, vean, quiero que hoy entendamos esa parte. Ese lugar donde hay cánticos de alabanza, de alegría, y a veces quizás de tristeza o de súplica. ¿Saben qué? Así llegaban al templo. Y así llegamos nosotros con Dios. Y es lo que queremos hoy que entiendan en esa parte. El libro de Salmos es como si fuera el templo en la Biblia. Y ahora cada que lo leas y digas, oh, voy a entrar a la presencia de Dios. Esperemos esa parte. Y ustedes hicieron, o bueno, ponen aquí unas gráficas y ahí sí vamos un poco para explicar esta parte, la importancia de la alabanza, la importancia de los salmos, la importancia de las alabanzas que cantamos aquí. Pusimos este diagrama porque queremos pues, que les quede claro esto que comenta mi tío de cómo nosotros podemos estar en la presencia del Señor a través de estas alabanzas. Así para entenderlo, es un esquema donde está el plano espiritual, donde se encuentra Dios y todos estos seres espirituales, y la tierra donde nos encontramos nosotros. Dale la que sigue. El templo. Bueno, ahora nosotros podemos tener ese encuentro con Dios. O sea, es este acercamiento que nosotros podemos tener con Dios. Y algo que a mí me llamaba la atención era aparte de obviamente que el pueblo de Israel se acercaba al templo a estar en la presencia de Dios, el objetivo del templo, ¿cuál era, no? O sea, ¿qué hacían dentro del templo? Y llevaban sus sacrificios que, como vimos al principio, son hacer el bien a los demás, ¿no? Hoy en día, antes a lo mejor era un cordero, y era un lugar donde se cantaban alabanzas, donde te limpiabas de tus pecados, etcétera, ¿no? O sea, tenían un objetivo, y esa es una de las cosas que nosotros también podemos hacer al estar en la presencia de Dios, ¿no? Y estamos hoy en día en la presencia de Dios, no necesariamente en un lugar físico, porque Dios dice que nosotros somos ahora el templo de Dios a través de Jesucristo y a través del Espíritu que mora en nosotros. Es por eso que cuando queremos alabar, ya estamos en la presencia de Dios, pero al alabar estamos llevándole esas alabanzas o llevándole esos sacrificios a Dios, y lo podemos hacer también a través de la música, que es la intención de lo que hacemos aquí enfrente. Realmente no es un concierto musical, por así decirlo. Y esa parte le regresan ese mero. Si hoy ya no existe el templo, porque ya no está el templo de Jerusalén y el templo que hablaba, hoy existes tú. Y cuando tú estás reunido con otros que tienen a Cristo en su corazón, tú tienes la oportunidad de unir el cielo con la tierra. Y por eso es que tú eres el templo de Dios, decía Pablo. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios ahora
Y que el Espíritu de Dios ya no mora ya en el templo de Jerusalén, sino mora en ustedes. Cuando ustedes entienden eso, ¿saben quién es el que está uniendo el cielo con la tierra? Tú. Tú eres el que está uniendo el cielo con la tierra. Y por eso es que Dios quiere que tu conducta sea diferente. Y cuando nos damos cuenta que Dios hace cosas hermosas para nuestros semejantes, para los demás, en nuestro trabajo, en tu escuela, con tus maestros, con tus compañeros, con tu familia, no nos queda más que llegar a Dios y ahora sí decirle: Dios, aquí estás. Y eso es lo que hacemos cuando alabamos. Eso es lo que hacemos cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿No? Así que esta parte tenemos que tenerla bien clara. Y espero que haya quedado claro este punto de que la alabanza es, vamos a decir, fundamental. Y cuando llegamos aquí no es para hacer tiempo en lo que empieza la predi. No. Es importante que aquí estemos para completar, vamos a decir, para conectar con Dios. Y no es en un templo en Jerusalén, esto no es un templo, pero cuando estamos reunidos todos, estamos en la presencia de Dios. Cuando tú estás, ahora sí, aquí, Frida al lado de Rubén y Rubén al lado de Frida, porque Cristo está en su corazón, ¿qué crees? Estás en la presencia de Dios. Porque ahí está Dios en ti. Y cuando vemos que Dios actúa en lo tuyo, ¿qué nos va a quedar? Oye, qué padre que están aquí. Qué padre que tengo un lugar seguro. Y es cuando decimos: wow, Dios, qué padre porque puedo abrir mi corazón en un lugar de alabanza por lo que Dios está haciendo. Y no es un género literario. No es que vayamos a estar cantando el aleluya del Mesías de Händel. No. Es algo que va a salir en tu corazón. Y hoy, si tú quieres cantarle a Dios, cántale por lo que Él ha hecho. Queremos invitar al grupo que pase, se vaya acomodando. Y pues solo quería comentar eso, que digo, a lo mejor se preguntan, oye, ¿por qué cantan antes de cada estudio o después? Y es precisamente, solamente estamos dirigiendo la alabanza para que ustedes y nosotros entremos en la presencia del Señor. Que tú tengas esa interacción con el Señor, que tú copies esto que estamos cantando. Ahora, está bien si quieren ir apagando en lo que se acomoda el grupo. Quiero y les pregunto, ¿entendemos ahora lo que es la alabanza? ¿Entendemos ahora el libro de Salmos? O sea, la importancia del libro de Salmos. Así que, ahora cuando alabes, entra a la presencia de Dios y alaba hacia ti que está en tu corazón. Y hay veces que cierras los ojos, te sabes las alabanzas y dejas guiar. Y a veces cuando ores, pon música de alabanza y llega a la presencia de Dios. Dice: Dios, estás aquí en mi corazón. Estás en todo lugar, pero quisiste venir a morar en mí como cuando morabas en el tabernáculo, como cuando estabas en el Edén, como cuando estabas en el templo. Gracias, Dios, por estar en mi corazón. Y entonces estás pasando por un mal momento,
Ve a la presencia de Dios. Dios, apapáchame. Necesito que me abraces. O a veces estás pasando por un buen momento, pues cuando te bañes canta también. Dios es bueno y Dios tiene planes hermosos para cada uno de nosotros. Y por esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, que son buenos, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, le vamos a cantar alabanzas. Póngase de pie y vamos a alabar al Señor.